La lucha de los elegidos contra el deseo sexual. Este es un tema de gran peso y, al mismo tiempo, de mucha confusión. Después de todo, ¿por qué quienes tienen un fuerte llamado espiritual parecen ser los más afectados por este tipo de tentación? ¿Es solo una debilidad humana o hay algo más profundo en el trasfondo espiritual? Si alguna vez has sentido esta lucha interior, ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertos deseos parecen más difíciles de controlar que otros? ¿O alguna vez te has sentido culpable por no poder ganar esta batalla fácilmente? Ten en cuenta que no estás solo. No se trata solo de un problema moral o de disciplina personal. Es uno de los conflictos espirituales más antiguos de la historia, y comprenderlo puede ser el primer paso para cambiar por completo tu relación con esta lucha. Hoy profundizaremos en este tema. Exploraremos por qué existe esta batalla, cómo la vivieron personajes bíblicos y qué podemos aprender de sus historias. Hablaremos sobre los ataques espirituales que alimentan esta guerra interna y cómo esta tentación puede ser una trampa para desviarte de tu propósito. Así que sigue viendo y mientras tanto, cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que esta lucha es más intensa para ti que para otras personas. ¿Cómo la has enfrentado? Quiero saber tu experiencia. Si crees que este video puede ayudar a alguien que esté pasando por la misma dificultad, compártelo y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para seguir más contenido como este. Ahora vayamos directo al primer punto. La lucha espiritual oculta. Creen que el deseo sexual es solo una cuestión biológica, algo natural del cuerpo humano y sin mayores implicaciones. Pero si fuera algo tan simple, ¿por qué esta batalla parece ser mucho más intensa para algunas personas que para otras? ¿Y por qué quienes tienen una conexión espiritual más fuerte suelen ser quienes más sienten el peso de este conflicto? La respuesta está más allá de la biología. Sí, somos seres humanos y tenemos instintos naturales, pero también somos seres espirituales. Cuando tienes una vocación mayor, cuando hay un propósito para tu vida que trasciende lo ordinario, fuerzas espirituales comienzan a actuar para impedirte alcanzar ese destino. El deseo sexual, cuando está equilibrado y dentro de un propósito sagrado, es una bendición. Pero cuando se convierte en una distracción o una prisión, puede ser una de las mayores herramientas para distanciarte de tu señorita. Esto sucede porque este deseo toca uno de los puntos más profundos de nuestra existencia. La energía creativa, cuando un elegido despierta a su verdadero con este propósito, se convierte en una amenaza para las fuerzas que operan en el mundo. Y una de las maneras más efectivas de neutralizar a un elegido es hacerlo caer en ciclos de tentación, culpa y agotamiento emocional. Esta lucha no es nueva. Sientes que esta batalla interior parece no tener fin. Recuerda que esto forma parte de un conflicto espiritual que ha existido durante milenios. Desde la antigüedad, los elegidos siempre han sido blanco de este tipo de ataques, pero hay una razón para ello. Y comprenderla puede ser el primer paso para liberarte. Si crees que esta lucha es reciente, solo observa la historia. Esta batalla espiritual contra el deseo no comenzó contigo, ni conmigo, ni con nadie más de esta generación. Tiene raíces profundas y ya ha alcanzado, incluso a los más grandes guerreros espirituales de la humanidad. Dos ejemplos notables son David y Sansón. Ambos fueron hombres escogidos, ungidos por Dios con grandes propósitos. David fue uno de los reyes más importantes de la historia de Israel, conocido por su conexión con lo divino, su valentía y su gran corazón. Alineado con Dios, Sansón, por otro lado, poseía una fuerza sobrehumana otorgada directamente por el Creador para cumplir una misión específica, liberar a su pueblo de la opresión. Pero aún con todo este llamado, con todo este poder y bendición, ambos cayeron en la misma trampa, el deseo sexual. David, el rey que cayó en la tentación. La historia de David y Bathsheba es una de las más conocidas de la Biblia. Él, un hombre conforme al corazón de Dios, sucumbió a un deseo momentáneo que cambió por completo su trayectoria. Cuando vio a Bathsheba bañándose, el deseo se apoderó de él. Suyo y lo que pudo haber sido solo un impulso, se convirtió en una sucesión de errores, adulterio, mentiras y hasta asesinato. Lo que nos enseña esta historia
es que ni los más fuertes espiritualmente son inmunes a esta batalla. David no era un hombre. Cualquiera tenía una conexión profunda con Dios, sin embargo, un solo momento de vulnerabilidad lo hizo desviarse del camino. Esto demuestra lo peligrosa que es esta lucha y cómo el enemigo usa esta estrategia para desestabilizar a los que tienen un gran llamado. Pero hay un detalle aún más importante. El precio de la caída fue alto. David enfrentó graves consecuencias, no solo externas, sino también internas. Remordimiento, culpa, dolor espiritual, todo esto lo consumió. Algo que no es precisamente lo que les sucede a muchos elegidos. Cuando caen en esta tentación, sienten un peso aplastante, una sensación de distanciamiento de Dios y una lucha por recuperarse. La buena noticia es que David encontró la redención. Se arrepintió profundamente y buscó restaurar su conexión con Dios. Esto nos enseña que, incluso cuando fallamos, todavía hay mucho tiempo atrás, pero es necesario tocar fondo para aprender esta lección. Sansón, el hombre más fuerte y su mayor debilidad. Si David cayó en la tentación de la atracción momentánea, Sansón fue destruido por la persistencia de la tentación. Su historia con Dalila es uno de los mejores ejemplos de cómo el deseo mal dirigido puede ser una trampa fatal. Sansón poseía una fuerza incomparable, un don otorgado por Dios para cumplir un gran propósito. Pero también tenía una debilidad. No sabía discernir cuándo un deseo estaba siendo utilizado. En su contra, Dalila fue utilizada para descubrir el secreto de su fuerza. Día tras día lo presionó, insistió, manipuló sus emociones, y Sansón, cegado por la pasión, terminó dando la respuesta que selló su destino. El resultado fue capturado. Le sacaron los ojos y perdió todo lo que tenía, incluyendo su conexión con Dios. La lección aquí es clara: el deseo, cuando no se controla, puede hacernos vulnerables a ataques sutiles. A menudo, la tentación no llega de forma agresiva, sino a través de la insistencia en normalizar el error de la falsa sensación de que no hay problema. Es precisamente así como caen muchos elegidos. Primero, creen que pueden ceder un poco sin mayores consecuencias. Luego se acostumbran al ciclo y cuando se dan cuenta ya están atrapados. Pero si algo nos enseñan David y Sansón, es que esta lucha debe tomarse en serio. No es solo un instinto natural, es un campo de batalla espiritual. El enemigo sabe exactamente dónde atacar y siempre usará tus debilidades para intentar desviarte de tu propósito. Si sientes que esta lucha interior es más intensa, que para otras personas hay una razón, el deseo sexual no es solo una cuestión biológica o emocional, sino también un punto vulnerable, explotado en el campo espiritual. Y cuando alguien es elegido, cuando lleva un propósito mayor, los ataques espirituales no solo existen, se vuelven constantes y dirigidos. Piensa bien si hay una guerra entre fuerzas espirituales. ¿Cuál es la mejor manera de neutralizar a alguien que representa una amenaza? Desgastarte internamente, desviar tu enfoque, hacer que tu propia mente se convierta en un campo de batalla tan intensa que se distrae de la verdadera misión. Y el deseo sexual es una herramienta muy eficiente para esto. Este deseo está directamente ligado a la energía creativa cuando se canaliza correctamente. Esta energía genera crecimiento, espiritualidad, fuerza mental e interior elevada, pero cuando se desperdicia de manera descontrolada puede llevar a la confusión, el agotamiento e incluso la destrucción de la autoestima y la fuerza espiritual. El enemigo lo sabe. Sabe que sí puede atrapar a un elegido en ciclos de tentación, culpa y el arrepentimiento. Desviará esta energía hacia algo que no fortalece, sino que desgasta. Y cuanto más derrotada se siente la persona, más vulnerable se vuelve. ¿Cuántas veces has oído hablar de líderes espirituales, personas de gran influencia, que terminaron perdidos precisamente por no ser capaces de abordar esta área de la vida? No es casualidad. Muchas veces los ataques espirituales ocurren de forma sutil. El enemigo no se manifiesta de forma evidente, sino que siembra situaciones, pensamientos y distracciones. Esto puede ocurrir de varias maneras. Se forma a través de deseos repentinos, que parecen incontrolables, de personas que aparecen en tu camino solo para probar y desestabilizar, del sentimiento excesivo de culpa
que te hace alejarte más de tu conexión espiritual y la ilusión de que esta lucha es imposible de ganar, llevándote a rendirte y al conformismo. La gran estrategia del enemigo es hacerte creer que estás solo en esta lucha, que eres débil y que nunca podrás ganar, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Los elegidos enfrentan intensas batallas porque llevan una luz que perturba la oscuridad y precisamente por eso la tentación sexual se convierte en una de las principales armas utilizadas en su contra, no porque sean más débiles, sino porque son más importantes. Ahora la pregunta es cómo escapar de esta trampa, cómo evitar caer en el mismo ciclo en el que tantos ya han caído. El deseo sexual en sí no es algo malo, es parte de la naturaleza humana y cuando está bien dirigido puede ser una fuerza poderosa para crear vínculos, generar vida y fortalecer conexiones genuinas. El problema comienza cuando esta energía es manipulado y usado como una trampa espiritual, algo que aprisiona y desvía al elegido de su verdadero propósito. Y esto no ocurre por casualidad. Muchos no se dan cuenta de que el deseo desenfrenado no es solo un impulso natural, sino algo que puede ser influenciado por fuerzas externas. Hay una inteligencia espiritual detrás de esto que sabe exactamente cómo manipular tus emociones, tus instintos e incluso tu mente, para mantenerte atrapado en ciclos de tentación, culpa y debilitamiento. Cuando un elegido cae en este ciclo, pierde tiempo, energía y sobre todo, pierdes la conexión con tu misión. Es simple y efectivo. Cuanto más apegado estés a deseos incontrolables, más te distanciarás de tu propia esencia espiritual. El deseo sexual excesivo te roba la claridad mental, debilita tu fuerza de voluntad y pone barreras entre tú y tu conexión con lo divino. ¿Has notado alguna vez cómo, tras caer en ciertas tentaciones, aparece una sensación de cansancio, confusión o incluso desánimo espiritual? Esto no es solo psicológico, sino también energético y espiritual. Lo más peligroso es que esta trampa no se presenta como algo negativo de inmediato. Por el contrario, se presenta envuelto en placeres momentáneos, en ilusiones de libertad y satisfacción, pero al final tiene un alto precio. El elegido que no percibe esta trama termina atrapado en una lucha constante, sintiendo que siempre intenta liberarse, pero sin poder salir de este ciclo. Esta batalla no es nueva. Muchos llamados a algo grande se enfrentaron a este mismo dilema. David Samson e incluso figuras espirituales contemporáneas pasaron por pruebas. De forma similar, el enemigo siempre ha usado esta misma estrategia porque conoce el poder de la energía sexual y sabe que cuando un elegido aprende a controlarla, se fortalece aún más espiritualmente. Si el deseo sexual puede usarse como una trampa para debilitar a los elegidos, también puede transformarse en una fuerza que fortalece y eleva espiritualmente. La diferencia radica en el control que se tiene sobre esta energía. El problema no es sentir deseo, sino ser controlado por él cuando un elegido aprende a dirigirlo. Al usar conscientemente esta fuerza, deja de ser esclavo de sus impulsos y se convierte en dueño de sí mismo. El primer paso para romper este ciclo es reconocer el patrón. Muchos caen repetidamente porque no se dan cuenta de que están en un ciclo de tentación, caída y culpa. La tentación siempre llega de forma sutil, despertando emociones y deseos que parecen naturales, pero que están estratégicamente ubicados para debilitar tu energía y tu misión. Cuando te das cuenta de que ciertos patrones se repiten, adquieres la capacidad de anticiparte y evitar caer en ellos. El segundo paso es fortalecer la mente y el espíritu. La lucha contra la tentación no es solo cuestión de autocontrol físico, sino también de mentalidad y energía espiritual. Quien nutre la mente con pensamientos elevados, quien fortalece su espíritu mediante la oración, la meditación y el ayuno, desarrolla una barrera contra las influencias externas. Cuando tu espíritu es fuerte, las tentaciones pierden poder sobre ti. Otra clave importante es cuidar tu energía y el entorno que te rodea. Los lugares, las personas y los hábitos pueden ser puertas abiertas a la tentación si siempre te expones a situaciones que te llevan al mismo error. Se hace más difícil resistir. Necesitas tener discernimiento
para identificar qué influencias te acercan o alejan de tu fuerza espiritual. Pequeños cambios en la rutina pueden hacer una gran diferencia en tu capacidad de controlar esta energía. Además, es fundamental transmutar esta energía en lugar de suprimirla. Muchos intentan simplemente ignorar o reprimir el deseo, pero esto puede generar aún más conflicto interno. La manera más eficiente es canalizar esta fuerza hacia algo mayor. Personas creativas, líderes espirituales y grandes sabios han aprendido a usar esta energía para impulsar sus misiones, crear, enseñar y transformar el mundo que los rodea. Cuando un elegido comprende esto, deja de ver el deseo sexual como un enemigo y comienza a verlo como una herramienta. Lo que lo fortalece no es eliminar este deseo, sino dominarlo y dirigirlo correctamente. Cuando un elegido aprende a dominar su energía sexual, algo profundo comienza a suceder en su interior. Tu mente se aclara, tu intuición se fortalece y tu conexión se profundiza. Esto se debe a que la energía sexual no es solo un impulso biológico, sino también una poderosa fuerza vital que puede dirigirse hacia el crecimiento personal y la evolución espiritual. El deseo, cuando no se controla, puede atrapar a una persona en ciclos de culpa, debilidad y distracción, pero cuando esta energía se transmuta, se convierte en combustible para algo mucho mayor. Por eso muchos monjes sabios y líderes espirituales hablan del poder de la disciplina en este ámbito. No se trata de represión, sino de redirección. Cuando alguien aprende a canalizar esta fuerza hacia su misión, hacia su propósito de vida, se da cuenta de que tiene mucho más control sobre sí mismo del que imaginaba. Uno de los primeros cambios que se producen al ganar esta batalla interna es el aumento de la fuerza de voluntad. El autocontrol que se desarrolla al resistir las tentaciones se refleja en todas las demás áreas de la vida. La persona elegida se vuelve más disciplinada, más centrada y más resistente a cualquier influencia externa que intenta desviarte de tu camino. Otra transformación notable es la elevación de la energía vibracional. El deseo sexual descontrolado puede drenar la energía, pero cuando esta fuerza se canaliza correctamente, se transforma en luz, en poder, en magnetismo personal. Las personas que dominan esta energía tienden a tener una presencia fuerte, una mirada más intensa y una energía que inspira respeto y confianza. Además, la sensación de paz y equilibrio interior se hace cada vez más presente. La lucha contra la tentación deja de ser un tormento porque el elegido comienza a comprender que no se trata de eliminar el deseo, sino de usarlo conscientemente. Aprende a reconocer las trampas espirituales antes de que lo afecten, lo que lo hace menos vulnerable a las influencias negativas. Sin embargo, esta transformación no se produce de la noche a la mañana. Requiere paciencia, persistencia y un compromiso genuino con la propia evolución. Muchos se rendirán en el camino, porque ganar esta batalla requiere más que solo fuerza de voluntad. Requiere una profunda comprensión de quién eres realmente. ¿Cuál es tu propósito? Cuando un elegido vence esta batalla interna y aprende a dirigir su energía sexual hacia algo más grande, alcanza un estado de fortaleza espiritual que pocos pueden alcanzar. Se vuelve inquebrantable, porque su mente ya no está atrapada en deseos que le quitan energía. Su presencia se vuelve magnética, su claridad mental se expande y su conexión con lo divino se fortalece profundamente. Esto sucede porque, al controlar esta energía, el elegido deja de ser un blanco fácil para la manipulación. Ya no se deja engañar por placeres momentáneos que, en última instancia, tienen el propósito de desviarlo de su misión. Aprende a ver más allá del velo de las ilusiones y comienza a vivir según un propósito mayor, con una convicción inquebrantable. Quienes alcanzan este nivel notan un gran cambio en su forma de interactuar con el mundo. Su intuición se agudiza, porque su mente ya no está nublada por ciclos de tentación y culpa. Percibe cuando algo o alguien intenta desviarlo y es capaz de protegerse incluso antes de que la trampa se active. Cerrar lo que antes era un campo de batalla interno se transforma en una paz interior inquebrantable. Otro aspecto que cambia drásticamente es la energía que uno transmite
a los demás cuando domina su propia fuerza interior. Esto se refleja en la forma en que la gente lo percibe. El elegido que gana esta batalla se convierte en una presencia poderosa, alguien que inspira respeto y admiración sin necesidad de decir una palabra. Su energía habla por sí sola, y esto es algo que quienes lo rodean sienten casi instintivamente. Pero el mayor regalo de esto, la transformación, es la proximidad a lo divino. Cuando un elegido deja de ser esclavo del deseo y comienza a canalizar su energía hacia su misión, empieza a sentir a Dios más cerca. Su fe se fortalece, su oración se vuelve más poderosa y su vida espiritual alcanza un nivel donde las respuestas llegan más rápido. Las sincronicidades se vuelven frecuentes y los caminos se abren con mayor facilidad. Al final, esta lucha nunca se trató de represión ni culpa, sino de liberación. Los elegidos que comprenden esto descubren que el verdadero poder no reside en se trata de negar quién eres, pero dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Al alcanzar este nivel de conciencia, ya no hay dudas ni miedos. Solo hay claridad, fuerza y un propósito inquebrantable. Ahora te pregunto, ¿estás listo para asumir este poder dentro de ti